Bien, muy buenas tardes. Ya quisiéramos nuevamente saludar a quienes están conectados, los hermanos y también nuestros amigos, visitas y también quienes en alguna ocasión podrán hacer reproducción de estos mensajes, que el Espíritu del Señor nos pueda ayudar, ¿cierto?, para poder anunciar esta buena noticia. Que, como siempre se dice, estamos acostumbrados, ¿verdad?, a oír malas noticias. Y de hecho, ni siquiera escuchamos noticias o buscamos información, porque sabemos que abundan las malas noticias, pero hay una buena noticia. Eso significa la palabra evangelio, una buena noticia que compartimos a través de este medio. Quisiera que en esta primera parte me pudiesen acompañar en la lectura en la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a leer el capítulo 1, comenzando la lectura desde el versículo 16, Romanos, el capítulo 1 y versículo 16. Dice Pablo, después de saludar a los hermanos que se encuentran acá en esta ciudad, él les dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y sigue el pasaje, la lectura, y también ahondando en una degradación que termina el versículo que acabamos de leer: su corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Estamos Estamos reunidos este día domingo, un día domingo especial, ¿verdad? Después de un fin de semana también especial. Eh, y por ende también en esta tarde, al tener la oportunidad de poder compartir el Evangelio, pensaba que pudiese poder leer, anunciar, para poder proclamar el Evangelio. Quienes están acá, si hay alguien que no es del Señor, quisiéramos que pudiese poner atención, que pudiese con un corazón sincero oír el Evangelio, oír la palabra de Dios, porque es a aquel corazón sincero, humilde, que busca a Dios de todo corazón, es que Dios es hallado en aquel corazón que le busca con sinceridad. Este fin de semana es un fin de semana especial, como comentaba, el mundo religioso o el mundo cada vez menos religioso. Eso es lo cierto, y eso es lo que quisiera también considerar en esta tarde. El mundo cada vez menos religioso. Nosotros los creyentes que hemos alcanzado la salvación no por nuestros méritos, sino porque la luz del Evangelio resplandeció, hemos podido entender nuestra condición de pecadores, y el Espíritu Santo, al igual que en esta tarde, obró en nuestros corazones y nos llevó a darnos cuenta de la vileza de nuestra condición, de lo perdido de nuestra alma, producto de nuestro pecado, y nos llevó contrito y humillado a la cruz de Cristo, nuestro Salvador. Y este fin de semana se ha recordado aquel episodio, ¿cierto? Esta Semana Santa que se llama mundialmente, en la mayoría del mundo,
occidental, ¿cierto? Pero, pero cada vez es menos el conocimiento de esto, cada vez es menos el conocimiento de Dios. Y eso, y eso es pecado, no buscar a Dios, no conocer a Dios. De hecho, en nuestro país, si pusimos atención a las noticias, ¿verdad? Se hablaba de un feriado irrenunciable, del día viernes, feriado irrenunciable. Significa eso que todo trabajador no debe trabajar ese día porque es un feriado irrenunciable. Pero finalmente en nuestro país, según la normativa y la ley vigente, eh, consideró que realmente este día viernes santo, que se llamaba o se llama por la cultura, no era considerado ya un feriado irrenunciable. Es decir, se le baja una categoría de importancia. La sociedad rebaja la importancia de este día religioso, ¿verdad? A considerarlo un día efectivamente feriado, pero no de importancia de ser irrenunciable por la fuerza laboral de nuestro país. Y ahí comienza, ¿cierto? Ya la sociedad a desechar, a desechar una, una fecha, ¿verdad? En que, de cierto modo, recordamos, ¿cierto? Y quienes tienen aún más edad que uno, recordarán que estos días, esta semana, era una semana solemne, no había ruido, la gente se comportaba en forma distinta, pero la sociedad actual eso lo va dejando, lo va desechando. Y encontré este texto que es conocido para nosotros los creyentes, en donde Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio. No, a él no le da lástima y tampoco él siente lástima no siente lástima de los demás. Él no se avergüenza de este Evangelio. Nosotros los creyentes no nos avergonzamos de anunciar esta buena noticia. ¿Por qué no nos avergonzamos? ¿Por qué no nos da lástima? ¿Verdad? Porque este Evangelio, esta buena noticia, es seguro. Esta fuente es segura. Lo que anunciamos es verdad. Por eso no somos dignos de lástima. En otro texto, Pablo habla y dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima, de todos los hombres. Y luego Pablo dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron deshechos. Nosotros no somos dignos de lástima. ¿Por qué? Y nosotros no nos avergonzamos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él se levantó triunfante de entre los muertos. Y este día, en la cultura occidental, se ha recordado ese episodio, ese gran episodio, esa gran verdad de que el Señor Jesús se levantó triunfante de entre los muertos. ¿Ha escuchado usted esa verdad? Culturalmente, difusamente ahora que está totalmente esa verdad diluida en tradiciones paganas, ¿cierto? Como conejo de Pascua, chocolates, huevos y toda esa cultura que Satanás comienza a insertar para que pueda la verdad ser diluida, distorsionada, alejada de la realidad. ¿No es lo similar que ocurre en el periodo de la Navidad, en donde también por culturas, por tradiciones, se comienza a diluir esa gran verdad que un día el Hijo de Dios tomó forma humana,
y nació en este mundo. Un hijo nos fue dado. Y la tradición humana comienza a distorsionar y comienza a adornar y diluir esa información para que el hombre no recuerde a Dios. Y ahora ha ocurrido exactamente eso. La sociedad no quiere saber de Dios. Ese día Viernes Santo ya no es importante. Hay que seguir las actividades habituales. El hombre, la sociedad no quiere conocer a Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo, ¿cierto? El texto que leíamos, si Cristo no resucitó, nuestra fe sería vana, pero Él resucitó. Por eso no somos dignos de lástima. Por eso que, estimado amigo, estimada amiga, en esta tarde estamos conectados a través de Zoom. Nos estamos haciendo el tiempo de poder abrir las Escrituras y dar a conocer esta verdad, esta buena noticia que tiene una garantía plena de que el Señor Jesucristo venció la muerte. Nosotros los creyentes nos hemos regocijado, ¿cierto?, en esta enseñanza de la resurrección y indagamos ahí, ¿verdad?, qué ocurrió entre cuando Él proclamó a gran voz, consumado es, y hasta aquel día, ¿verdad?, en que aquellas piadosas mujeres fueron muy temprano en la mañana y no encontraron el cuerpo del Señor. Y aquellos ángeles les hablaron diciendo a aquellos apóstoles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y hemos escuchado enseñanzas, ¿cierto? Hemos estado en una conferencia donde se volvió, ¿cierto?, a mencionar esa verdad cierta de que el Señor proclamó su victoria, de que Él llevó a aquellos santos que durmieron a la presencia en las alturas, porque ahí está la presencia, ahí está el cielo, ahí queremos estar donde está el Señor. Proclamó su victoria. Cuando un creyente muere, ya no es con pavor, ya no es con desesperación, sino que es con paz, con esperanza, de saber de que vamos a despertar, vamos a abrir nuestros ojos, la conciencia no se corta, sino que es un abrir y cerrar de ojos y estar en la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor. Eso nosotros nos regocijamos al escudriñar esas profundidades de la enseñanza, de su triunfo, de su resurrección. Pero ¿qué de ti, amigo? ¿Qué de usted? Que parece que escuchó algo de la resurrección, que este feriado es religioso, que quizás vio en televisión abierta. Yo cuando era niño recuerdo, mi papá iban a las conferencias en tal que nos quedamos donde una tía y veíamos esas películas, ¿verdad? Que hablaban, ¿cierto?, de la historia de aquel Jesús que cambió este mundo en un antes y un después. Volviendo al pasaje, dice acá el texto en Romanos capítulo 1 y versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Estimado amigo, estimada amiga, nosotros no nos avergonzamos de lo que somos cristianos, somos salvos, somos pecadores al igual que usted, pero tenemos una esperanza en nosotros. Tenemos un mensaje que compartir con usted que es glorioso, que es formidable, que no hay nada más, no hay nada que se compare a este mensaje, a este conocimiento que estamos compartiendo. Oír acerca de esta buena noticia. Esto es el Evangelio. Y no nos avergonzamos, nos alegramos, estamos gozosos, nos regocijamos de poder anunciarle a usted una noticia extremadamente beneficiosa para usted. ¿Qué podría yo anunciarle a usted? ¿Qué quisiera usted escuchar que para usted fuese de alegría?
Sin duda habría una lista, ¿cierto? Está pasando por deudas económicas, algún embargo. Quisiera escuchar una buena noticia que que todas sus deudas son pagadas. ¿Eso quisiera escuchar usted? ¿Tiene alguna enfermedad? Quisiera oír que un médico le dé un diagnóstico certero, que le pueda entregar una medicina que pueda eliminar aquel dolor de una enfermedad triste. Usted quisiera escuchar de que este país va a volver a tomar un ritmo económico. Usted quisiera escuchar de que la delincuencia va a ser controlada, que vamos a elegir un candidato que va a poder traer paz a este país y vivir mejor como era antes, cosas temporales. ¿Y qué es de su alma, estimado amigo, estimada amiga? ¿Qué es de tu pecado, de tus pecados? Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Este es un poder, dice Pablo, que el Evangelio es algo poderoso, esta buena noticia. Algunos hablaban, entendían de que ese poder, el escritor quiso decir que era una dinamita, y otros estudiosos, ¿cierto?, hablan de que cuando se escribió este texto aún no había sido inventada la dinamita, así que no podía ser la dinamita cuando Pablo hace referencia del poder de Dios, porque es poder de Dios, y los más entendidos entienden que esta palabra es el dínamo, es el átomo, es la energía que está ahí encapsulada y que lo llena todo. Es poderoso saber que usted va rumbo a una condenación, si es que logra dimensionar ese hecho de que usted va, producto de sus pecados, a una condenación. Y que hay un mensaje que es poderoso para salvar a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. ¿Sabe? Cuando, cuando he tenido la alegría de predicar el Evangelio a un compañero de trabajo mientras vamos en un viaje, ¿verdad? Y conversando de la vida y llegamos al tema de la fe, ¿qué piensas tú de la muerte? Y comienzo a predicar el Evangelio, y yo siempre hago esta pregunta: ¿tú has escuchado eso antes? No, me dice. Y varias personas me han dicho eso. No, no, nunca me habían hablado así, nunca había escuchado de que creer, de que alguien hizo algo por mí y que por creer en él puedo ser salvo, nunca lo había escuchado. ¿Ha escuchado usted esa verdad, estimado amigo, estimada amiga? Esto es algo grandioso que creer. ¿Cuánto cuesta creer para alguien toda su vida y nunca creen? Pero objetivamente, ¿qué demandaría a usted estando en esta reunión, en la comodidad de su hogar? ¿Cuál es el costo de creer como Moisés le hablaba a los israelitas? Está al otro lado del mar y yo tengo que ir, o alguien va por nosotros y nos trae el mensaje para poder escuchar, o es algo que está tan alto que alguien tiene que ir por nosotros, buscar ese mensaje y nos hace saber qué es lo que tenemos que hacer. Es algo sencillo, leer. La distancia, ¿cierto? Siempre se dice, he escuchado en menos de un metro, que la distancia entre el corazón y la mente. Ahí está, la distancia que usted tiene para creer. A todo aquel que cree, al judío primeramente. El judío, ¿verdad?, que recibió la ley. Y Pablo hace mención luego acerca de la ley. El judío recibió la ley. Tenía una cosmovisión, ¿verdad?, acerca de la creación, de la muerte. Y eso, ¿cierto? Hemos estudiado esta última semana y en las conferencias igual, algo tenue, algo difuso,
qué había después de la muerte. Pero ahora nosotros los creyentes, con la venida del Hijo de Dios, sabemos que tenemos vida eterna, de que la muerte solamente no espanta más, como hay un himno. El judío tenía esa limitada capacidad de entender qué es lo que había después de la muerte. Nosotros los creyentes sabemos, porque es poder de Dios. El Hijo de Dios murió, dio su vida, proclamó su victoria, él se levantó triunfante de entre los muertos, fue la muerte para la muerte, venció a aquel que tenía, ¿verdad?, este imperio, subió a la diestra de la majestad de las alturas. Esa es la verdad que usted ahora puede creer, puede apropiarse. Al judío primeramente y también al griego. El griego siempre buscaba las nuevas cosas, la sabiduría, el conocimiento, cosas nuevas, que seríamos nosotros, los de la cultura occidental. Nosotros venimos de esa cultura de los griegos. Siempre algo nuevo que conocer. Y esto es lo nuevo, grandioso, poderoso, que hay salvación en la persona del Hijo de Dios, versículo 17. Versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios. Hay un Dios, hay un Dios que creó todo lo que nosotros vemos, y más adelante también Pablo lo va a mencionar. Aquí dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios en el Evangelio ya no es a través de la ley. La ley en la cultura judía, ¿cierto? Hasta el día de hoy, ellos están empecinados en poder cumplir la ley, pero el fin de la ley es maldición, es muerte. La ley, resumido en esos 10 mandamientos, ¿cierto? Dice que el hombre debe obrar para poder alcanzar una justificación ante Dios. Pero el hombre, al ir por el camino de la ley, se va a dar cuenta de que es incapaz y debe apropiarse y aferrarse a la gracia de Dios por la muerte del Señor Jesucristo en el Evangelio, donde la justicia de Dios se revela. ¿Por qué se revela la justicia de Dios? Porque Dios ahora puede dar perdón porque alguien pagó por nuestro pecado, alguien eliminó toda nuestra deuda, la clavó en aquel madero, llevó todos nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Por eso que Dios perdona ahora. Imagínense, ¿qué diríamos de un juez que dejan libre a los culpables? Los dejan libres. Eso lo vemos. No hay justicia en la tierra, pero Dios no podía dar por inocente al culpable. Y si ahora nos justifica, es porque la persona de su Hijo tomó nuestro lugar. El amor, la justicia, perfectamente se unen. Y ahora hay salvación, y esta es la buena noticia. Y es por fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Aún no había sido dada la ley, aún no había sido dada la ley, y fue declarado justo Abraham, porque creyó a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque la ira de Dios. Delante comentaba, si usted se da cuenta de su pecado, ve el poder del Evangelio que le salva. Estimado amigo, estimada amiga, usted debe entender de que Dios está airado contra el pecador. Usted debe entender de que Dios desde los cielos está airado. Y no es, y no es un enojo como el de nosotros, que neciamente nos enojamos por tonteras muchas veces, ¿cierto? Y ese enojo se pasa. Recapacitamos, reflexionamos, nos damos cuenta de que nos equivocamos, que fue una tontera, me enojé,
perdón. Pero este no es ese enojo momentáneo, sino que esa ira es algo constante, que perdura en el tiempo. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años has pecado contra Dios? ¿Cuántos años has estado ignorando de que estás en peligro, de que Dios no da por inocente al culpable? Muchos cometen el crimen perfecto, ¿cierto? El crimen perfecto. Pero ante los ojos de Dios, Dios no puede ser burlado. Y Dios está airado contra el hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Desde el cielo Dios mira a los hombres contra toda impiedad, impiedad contra Dios, injusticia entre los hombres. Y luego dice que detienen con injusticia la verdad, que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué significará esto? Detienen con injusticia la verdad. Esto significa que nosotros sabemos que estamos mal. Nuestra naturaleza tiende a hacer lo malo. Nuestra naturaleza tiende a alejarse de la luz. ¿Para qué? Como fue la sentencia que aparece en los evangelios, porque los hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean evidenciadas. No conviene, bajo el razonamiento del ser humano, que exista un Dios, porque sus robos, sus mentiras, sus fornicaciones estarán expuestas y merecerán un castigo. Por eso que el hombre no quiere conscientemente y retienen la verdad, la retienen, no quieren escuchar, quieren sacar a Dios de la sociedad, no quieren oír de que hay un Dios que les está mirando, que les va a juzgar con justicia, que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas claramente por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y este es un texto que siempre nosotros podemos citar cuando nos enfrentamos a quienes dicen que Dios no existe. La creación misma habla de que existe un creador. Nuestro razonamiento nos dice de que esto no fue posible al azar. Esto va en contra de nuestro razonamiento de que la nada viene de la nada y todas las teorías irracionales que el hombre tiene para decir de que Dios no existe. Tenemos la creación que nos habla y nos atestigua de que existe un ser que nos creó, que nos formó. Hay una infinidad de pruebas, por ende no tienen excusa. Y ahí vemos lamentablemente que voluntariamente las personas no quieren creer, no quieren creer en Dios. ¿Para qué? Para que sus obras no sean manifestadas, no sean condenados. Y luego dice el versículo 22, 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, pues habiendo conocido a Dios, el hombre sabe
El hombre entiende de que existe Dios, de que hay un creador, y ese creador se ha revelado a través de la creación y a través de su palabra, a través de su palabra que es inalterable, que no pasa. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Estimado amigo, estimada amiga, ¿conoces tú a Dios? Estimado amigo, estimada amiga, ¿conoces el plan de salvación? Lo más probable es que muchos de los que estén escuchando conozcan a Dios, conozcan el plan de salvación, pero sin embargo no están honrando a Dios. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se vuelvan de su pecado. Vuélvete de tu maldad. Siente el peso de fallar a Dios. Siente el peso de tu injusticia, de tu impiedad. No endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No te degrades. Los textos que vienen a continuación son degradativos del hombre. Cambiaron la forma de Dios. Cosas de hombres, de animales, de reptiles y todo tipo de pecado que lamentablemente en el día de hoy estamos viendo. Quisiéramos que en este día domingo especial, como decía, de la cada vez menor cultura religiosa, cada vez menor es estas fiestas que las personas de alguna forma tenían algún tipo de respeto. En la actualidad, la sociedad no quiere conocer a Dios, no quiere buscar a Dios, no quiere que sus obras sean evidenciadas, no quieren recibir un castigo. Y van en una degradación descendente y aún más lejos de Dios. Recordemos aquel faraón, aquel rey de Egipto que finalmente Dios endurece su corazón y ya no habrá más oportunidad. Que este día que sea recordado, ¿cierto?, de resurrección sea algo cierto en tu vida, de que realmente puedas mirar la cruz de Cristo, puedas mirar la obra del Señor, puedas ver de que Él se levantó triunfante de entre los muertos. Y por eso no tenemos vergüenza y nos avergonzamos de proclamar este evangelio, porque es poder de Dios y no porque los hombres no crean en Dios. Dios no va a existir. Hay muchas ilustraciones, como la de un barbero incrédulo que hablaba con un cristiano mientras le rasuraba su barba y le decía, Dios no existe. Y aquel cristiano trataba de convencer al barbero de que Dios sí existía. Le hablaba sin duda de este texto y sale de la barbería desanimado de no poder haber convencido a ese hombre de que Dios realmente existe. Hasta que vio a un mendigo afuera de la barbería, un mendigo con una barba gigante, lo tomó, lo entró a la barbería y le dijo, ve, los barberos no existen, no existen los barberos.
Y el barbero dijo, no, no es que no existan los barberos, es que no vienen a nosotros. Y eso es exactamente lo que ocurre. No es que Dios no exista, sino que las personas no buscan y no van a Dios. ¿Cuánto quisiéramos que, como el apóstol Juan habla en sus cartas, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos? Imagínense, imaginarse cómo aquellos apóstoles vieron los lienzos, ya no estaba. Ver al Señor que se les apareció en medio, resucitó. Este es el Evangelio, esta es la buena noticia. Te volverás a tus pecados. Es, es tan de valor un cigarrillo, el alcohol, vale más que tu alma, que el perdón de tus pecados, tus amigos. ¿No quieres perder a tus amigos y perderte eternamente? Quisiéramos que en esta tarde pudieses dar el paso de fe, creer al Evangelio. Que Él bendiga su palabra. Muy bien, muy buenas tardes. Quiero que me acompañen. Vamos a mantenernos en el mismo libro donde leyó nuestro hermano. Sí, vamos a avanzar un par de capítulos, así que les invito a leer en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Romanos, el capítulo 4. Mientras eh, buscaba preparar el tema, estaba leyendo algunas noticias que hablaban acerca de ciertos avances que ha hecho el hombre y cómo creo que en el Reino Unido se declaró finalmente sana la segunda persona en el mundo declarada sana de una enfermedad que hasta hace poco tiempo no se le conocía remisión ni cura. Fue mortal por mucho tiempo, luego se pasó a llamar una enfermedad crónica y actualmente está transformándose en una enfermedad curable y me refiero al VIH o al SIDA, una patología con su estigma, con su causa de base muchas veces de origen, la verdad, poco ortodoxo, si le ponemos un término suave, y que por supuesto eh, se transformó en una de las patologías de mayor repercusión en los últimos tiempos. Una patología que en esencia te mataba o te eliminaba producto de un déficit. Había un déficit en cierta eh, tipo de defensa en tu cuerpo que llevaba a que adquirieras ciertas infecciones y luego terminaras eh, falleciendo. Y la verdad es que eh, como comentario, la gran mayoría o muchas enfermedades que son graves o letales para el hombre son producidas por déficit, por falta de algo. Muchas de las enfermedades graves que conocemos en su base tienen que ver con una falta, un déficit de ciertas cosas, cosas que nos faltan. Puede que bajen mucho, por ejemplo, tus plaquetas y te mueres desangrado, que bajen mucho tus glóbulos rojos y mueres de una anemia severa, o bajen mucho tus glóbulos blancos y entonces falleces de alguna infección porque tu cuerpo no puede defenderse de esas infecciones. Y pensaba que lo más trágico de este tipo de enfermedades graves que son producidas por un déficit es que ese déficit tú no lo notas a simple vista, no es algo que tú veas de lejos a alguien y lo reconozca y diga, no, esta persona tiene un déficit y está grave y se va
y se va a morir, pero no porque tú no lo notes a simple vista, es menos real y es menos grave. Al contrario, es muy real y es muy grave, aun cuando no sea algo muy visible. Y la verdad es que la razón por la que menciono todo esto hasta este momento es que si somos un poco más amplios en nuestra forma de pensar, tenemos que reconocer que todos nosotros como seres humanos hemos nacido con un déficit mucho más serio, mucho más mortal, mucho más letal que estas enfermedades de las que les estaba hablando los minutos pasados, y es un déficit de algo llamado justicia. Todos hemos nacido con un déficit de justicia. Nacemos en una eh, condición donde no tenemos justicia, somos injustos y esto es adquirido desde que nacemos, producto del pecado de nuestro primer padre, Adán y Eva, del primer ser humano, y luego cada uno de nosotros confirmamos que tenemos esta condición al vivir vidas ajenas a Dios, indiferentes a nuestro Creador y nuestro sustentador durante cada segundo de nuestra existencia, con una vida pecaminosa y el resultado, por supuesto, es culpa y condenación y muerte eterna, eh, producto de nuestra condición, de que por supuesto todos somos afectados. Ahora, quizás la diferencia con respecto a otras patologías que nosotros tenemos eh, sean dos. La primera es que, a diferencia de otras enfermedades, esta supuesta enfermedad de déficit de justicia no es una enfermedad de la que nosotros no tengamos culpa. Es una enfermedad de la que somos muy conscientes y que nos hace moralmente responsables por ella. Muchas veces tendemos a patologizar ciertas cosas para quitarnos la culpa por cosas que hacemos y eso con respecto a esto no va a funcionar. Tú no te puedes excusar de la vida en que llevas diciendo que tienes una enfermedad llamada pecado y por lo tanto no eres responsable por ella. Es algo de lo que somos muy conscientes y muy responsables delante de Dios. Esa es la primera quizás diferencia. Y la segunda diferencia, y aquí viene el tema del que les mencionaba al principio, es que a diferencia de muchas de estas patologías que son mortales, letales y sin ni una posibilidad de recuperación, cuando se trata del déficit de justicia, sí hay posibilidad de salvación, de recuperación, sí hay una solución y ese es justamente el mensaje que queremos compartir y compartimos cada domingo en las tardes a través de este medio. Hay una solución y esa es la buena noticia. Hay una solución para a este déficit de justicia y esto se le conoce como justificación. La justificación es este acto a través del cual Dios nos declara justos, nos declara libres de culpa y aceptos delante de su presencia. Y por supuesto, hoy, como decía nuestro hermano, es domingo de resurrección. Hoy celebramos, hoy recordamos a un Salvador que murió, pero que al tercer día resucitó, volvió a la vida. Y quisiera leer un pasaje que une justamente estos dos temas, lo que es nuestro déficit de justicia, lo que es la justificación y lo que es la resurrección de nuestro Salvador. Así que vamos a Romanos capítulo 4 y quiero que comencemos leyendo en el versículo 22. Romanos capítulo 4, versículo 22. Este es un pasaje que nos está hablando acerca de Abraham, un personaje hebreo, antiguo, famoso por su confianza en Dios. Y entonces en el versículo 22 se nos dice con respecto a él, dice, por lo cual también su fe, la de Abraham, le fue contada por justicia. Y luego Pablo agrega y dice en el versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, dice, a quienes ha de ser contada. Ustedes son una posibilidad acá dentro de esta declaración. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús
Señor nuestro. Ahí está la temática de la resurrección. El cual fue entregado, dice el versículo 25, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y esa última frase en la que me gustaría que pudiéramos centrarnos en los minutos que tenemos por delante. Él fue entregado por nuestras transgresiones y dice Pablo, y resucitado para nuestra justificación. Entonces ahí tenemos el tema. Hay un déficit de justicia, pero hay alguien que puede dar una solución a ese problema. Y acá se nos dice que la resurrección, en cierta forma, tiene que ver con esa solución. Les decía recién, hace un par de minutos atrás, que justamente esta palabra que a lo mejor suena extraña, justificación, tiene que ver con Dios declarándonos libres de culpa, aceptos en su presencia. Esta es una obra que nuestro Señor Jesús completó en el momento en el que Él muere, crucificado hace casi 2000 años atrás. De hecho, Pablo en un par de versículos más adelante nos va a decir que somos justificados en la sangre de Jesús, somos justificados en su sangre. La idea, por supuesto, es cuando se nos habla de en su sangre, quiere decir que somos justificados porque Él derramó su sangre. Y el derramamiento de sangre en la Biblia es una forma metafórica de hablar de una muerte violenta. En otras palabras, somos declarados justos a través de una muerte violenta que ha sufrido Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y lo que se nos comunica en las Escrituras es justamente eso, que cuando Cristo muere, lo que Él está haciendo es tomar la condenación que tú y que yo merecemos eh, por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, y en vez de sufrirla nosotros, ese infierno eterno, esa ira que merecemos, es sufrida en la persona de Jesús, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él es clavado en la cruz, y así Él toma nuestro lugar para que nosotros no tengamos que sufrir esa condenación. Pero, por otro lado, toda la vida perfecta que Jesús, que nuestro Señor Jesucristo vivió, al mismo tiempo es tomada, es ofrecida y se nos ofrece revestirnos de esa rectitud, de esa justicia suya, para que así cuando Dios nos ve, no nos ve en nuestra propia vida, sino que nos ve revestidos de la rectitud y de la perfección de su Hijo. Eso es, en pocas palabras, la justificación. Y esa es la oferta que la buena noticia del Evangelio hace y continúa haciendo aún en el día de hoy. Es la buena noticia que nosotros como creyentes hemos aceptado y que buscamos invitar a quien no lo ha hecho a que lo haga también en esta tarde. Entonces, la obra de Cristo en la cruz, en lo que les acabo de intentar explicar, en lo que produce esta condición de solución a este déficit de justicia que tenemos. Sin embargo, en este pasaje, y el pasaje que acabamos de leer, se nos dice que somos justificados por su resurrección, no por su muerte. Y entonces ahí es donde se genera quizás la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la resurrección de Jesús con nuestra justificación, con suplir ese déficit de justicia que nos aqueja? Y entonces hay dos cosas que quiero mostrarles a continuación y que buscan dar respuesta a esa cuestionante o a esa pregunta que pudiéramos hacernos. Quiero hablarles de una resurrección para probar y quiero hablarles de una resurrección para creer. Creo que en esos dos grandes temas la resurrección efectivamente puede decirse, como dice Pablo acá, es también para nuestra justificación. Una resurrección para probar y una resurrección para creer. Vamos a lo primero, una resurrección para probar. Acá vuelvo a repetir la resurrección, el hecho de que nuestro Señor vuelva a la vida luego de morir el día viernes hace casi 2000 años atrás, la resurrección no agrega nada a la obra
de Cristo a nuestro favor, de la que hablábamos recién hace un par de minutos. Cuando nuestro Señor Jesús está respirando sus últimos alientos en la cruz, Él dice, consumado es, hecho está. Y en ese momento Él declara que todo lo que necesita hacerse para que nosotros podamos ser salvos, para que nuestro problema de déficit de justicia pueda ser solucionado, ya se ha hecho. No hay nada más que agregar, no hay nada más que hacer para que este problema sea solucionado. Pero la pregunta ahora que nos tenemos que hacer es cómo saber si efectivamente lo que Jesús hizo en la cruz ha sido aceptado o no por Dios. ¿Cómo saber si cuando Dios mira lo que Jesús ha hecho en la cruz, Él dice, sí, acepto que esto es eficaz, que esto tiene poder para salvar o simplemente no, esto es una muerte más y no hay ninguna posibilidad de que esto logre que personas puedan ser o no ser salvas? ¿De qué manera Dios da fe? ¿De qué manera Dios da su sello de que esto que se ha realizado el día de viernes realmente es eficaz, realmente funciona y sirve para salvar, para dar solución a este déficit de justicia? Ahí es donde entra el tema de la resurrección. Porque a través de la resurrección, lo que Dios está haciendo es decirnos, lo que hizo Jesús, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo el día viernes, efectivamente funciona. Efectivamente lo acepto. Efectivamente doy mi sello de aprobación a que esa obra realmente funciona y va a solucionar el problema. Realmente voy a mirar a cada persona que se aferra a- por salvación a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, como se promete, de una forma no de acuerdo a cómo ellos viven, sino de acuerdo a la rectitud y a la justicia de mi Hijo. Fíjense que hay un pasaje en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 9, donde se nos dice que nuestro Señor Jesús ha sido coronado de gloria y de honra. Una referencia, por supuesto, a la exaltación que él recibe después de resucitar. Ha sido coronado de gloria y de honra, pero a continuación agrega el escritor, a causa de los padecimientos de la muerte. No sé si logran conectar que acá se nos dice que Él ha sido coronado, ha sido exaltado a causa del padecimiento de la muerte. En otras palabras, la causa que lo lleva a ser exaltado es que ha padecido y que ha muerto. Dicho de otra manera, es la muerte y el padecimiento de Cristo lo que hace que en cierta forma sea exaltado, y entonces esto viene a confirmar lo que les acabo de intentar comunicar, de que en realidad la manera a través de la cual Dios nos dice ese padecimiento y esa muerte es eficaz, es exaltándolo, es coronándolo de gloria y de honra. Y entonces, luego, Pablo puede decir en cierto discurso que él menciona que Dios da fe a todos con haber levantado de los muertos a su Hijo, de que esa obra efectivamente es eficaz. Y entonces, ahí es donde les decía yo, la resurrección es para nuestra justificación, porque es una resurrección para probar. No hace la obra, pero sí nos dice, Dios da el sello de que eso que hizo su Hijo en la cruz sí sirve. Puedes contar con ello. Él da fe de lo que Él hizo realmente es eficaz, resucitándole de los muertos. Entonces confía en esta obra, dice Dios. Realmente funciona. Y si quieres que yo te compruebe que realmente funciona, piensa en lo que pasa el día domingo. Yo lo voy a resucitar, yo lo he resucitado, lo he hecho volver a la vida para dar fe de que su obra, de que su padecimiento realmente es eficaz. Y por lo tanto, nuestro llamado hasta el día de hoy es el mismo que ha resonado a lo largo de los siglos. Esta es una obra que es eficaz, que funciona, y Dios ha dado fe de que funciona, resucitando a su Hijo de los muertos, y por lo tanto, confía en Él, lo que nos lleva directamente a lo segundo. Hablábamos de una resurrección para probar, que es lo que les intenté mostrar hace un momento atrás, pero
Les decía que también esta resurrección es una resurrección para creer. Acá, por supuesto, repito lo que muchas veces hemos dicho a través de este medio, y es que la obra que soluciona este déficit de justicia no es una obra que se recibe de forma automática, no es una especie de aspersor de justicia donde Dios al universo entero le hace llover justicia y ahora todos son justos porque Dios ha solucionado automáticamente el problema. Así no es como funciona. Para que esta obra sea eficaz, es necesario que nosotros personalmente nos aferremos y aceptemos y creamos en esta obra que Jesús ha hecho a nuestro favor. Es algo tan simple como que tú en este mismo momento hables con Dios en oración y en primer lugar reconozcas tu condición, reconozcas ese déficit de justicia que te lleva a vivir una vida alejada de Dios, rebelde, indiferente a Él y que por supuesto te está llevando directo a la condenación, que no hay solución para esa problemática de parte de tus propios esfuerzos, que reconozcas que hay una solución que está fuera de ti y esa solución está en Cristo y en su obra, que reconozcas que Cristo es tu única esperanza y su obra en la cruz y que por supuesto pidas que eso sea aplicado a tu vida. Esa es la manera a través de la cual nos apropiamos de la obra que Cristo ha hecho en la cruz. Sin embargo, para que eso se produzca, que puedas creer se produzca, no se va a producir de forma tan fácil, sino que es necesario algo. Uno dirá, pero ¿cómo? Si es tan simple, si es tan fácil, si se trata simplemente de que yo me comunique en mi mente y en mis pensamientos con Dios y le diga todo esto, realmente busque aferrarme a esta obra y lo reciba. Es algo tan simple, ¿cómo va a ser tan difícil? Y si lo es. Y probablemente lo que más da fe de esto es la cantidad de personas que se ha aferrado a Cristo por salvación versus la población humana en la que estamos actualmente. Si fuera tan fácil, ¿por qué hay tan pocos que se vuelven a Cristo? La respuesta es que tu corazón, estimado, estimada, es un corazón duro, es un corazón de piedra, es un corazón, como explicábamos recién, indiferente a Dios, es un corazón que no quiere creer y es un corazón que necesita ser quebrantado. Es un corazón cuyos ojos necesitan ser abiertos para que puedan volverse a Dios y creer. Y ese es un milagro que Dios tiene que hacer a través de su Espíritu. ¿De qué es donde viene el tema? El Espíritu Santo es justamente el que hace esta obra. Es la que la ha hecho en mí y en mis hermanos que están acá también presentes. Pero ese Espíritu Santo no puede descender a menos que Cristo haya resucitado. No puede venir a ejercer esa labor a menos de que Cristo haya resucitado. El Señor lo dice en Juan capítulo 7, versículo 39. En realidad es Juan el que lo comenta, pero él dice que no había venido el Espíritu Santo porque Cristo aún no había sido glorificado. ¿Se fijan? O sea, primero es necesario que Cristo sea glorificado, que resucite y ascienda y sea sentado a la diestra de Dios para que el Espíritu descienda y ejerza su labor, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestro corazón para que podamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y entonces podemos darnos cuenta que la resurrección es necesaria incluso para que tú y para que yo podamos creer en Cristo como nuestro Salvador. Sin embargo, el Señor sí ha resucitado, el Espíritu sí ha sido derramado y en estos momentos Él sí trabaja en nuestros corazones para poder llevarnos a creer. Y quizás en este momento esté trabajando en el tuyo y estés en esta disyuntiva y quizás el mensaje haya tocado cierta fibra y estés en estos momentos considerando la posibilidad de aceptar a Cristo como tu Salvador. Y entonces nuestro llamado, nuestra oración, es que lo aceptes, que no dejes pasar esta oportunidad, que no dejes pasar este momento, que no te simplemente hagas oídos sordos y pases
y dejes de lado esta oportunidad de salvación que Dios te está dando en esta tarde. Hoy, dice la palabra de Dios, es el día aceptable. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, porque no sabemos qué va a pasar mañana y no sabemos tampoco cómo va a estar la condición de tu corazón en el día de mañana. Si hoy es el momento, si hoy se da la oportunidad, si hoy estás pensando en estas cosas, no los dejes para otro día. Hoy es el momento de aceptar a Cristo como tu Salvador. Y entonces nuestra esperanza, nuestra oración al Señor es que puedas, por supuesto, tomar la decisión correcta en esta noche. Que el Señor te guíe, que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar para terminar. Nuestro Padre, gracias por poder disfrutar de tu palabra nuevamente en esta tarde. Gracias por tu Hijo. Gracias por celebrar un año más, un domingo más, de que Él ha resucitado, de que Él vive, y como Él vive, entonces da fe de que su obra es eficaz, y como Él vive, entonces permite que nuestro corazón duro pueda ser sensible a tu palabra y poder creer en Él y aferrarnos a Él por salvación. Te rogamos que si esta es la condición de alguien en esta noche que no ha aceptado a tu Hijo como su Salvador, puedas tú obrar también en su corazón para salvación. Gracias por tu palabra nuevamente, gracias por el Evangelio, en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.